Y pues iniciamos. Voy a compartir. Voy a compartir una información. Estamos trabajando con la tarea de esta semana, que era realizar unas diapositivas, ¿se acuerdan? Sí. Ok. Bueno, entonces voy a compartir pantalla para mostrarles algo. Ustedes me dicen si lo pueden ver. ¿Pueden ver esta diapositiva o esta información? ¿Ya la compartió? Según yo, sí. Ah, pues no. Ok. Perdón, todavía no lo había hecho bien. Ahí voy, ¿eh? ¿Esta se ve? ¿Ahora sí? Sí, ¿Sí? Que es que es corteza asociativa, ¿correcto? sí. Ok, perfecto. Bueno, ok. Les dejé que rescataran información importante de un link que es se me fue el nombre es como un foro, un blog, más que nada es un blog, ¿no? Con información relevante. El día de hoy vamos a hablar de la corteza cerebral, específicamente la corteza asociativa. ¿Todos me escuchan fuerte y claro? Sí. Sí, correcto. Bueno, continuamos. Este, ¿Qué es la corteza asociativa? Bueno, la corteza asociativa es la parte más externa y visible de dicha corteza. Recordemos que la corteza cerebral es una red, es como lo vimos en una de las primeras clases, que es una red de membranas compuesta por una serie de neuronas que envuelven el cerebro. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí. Ok. Si hay alguna duda o algo, me interrumpen, ¿eh? No pasa nada. Bueno, esa red que envuelve el cerebro tiene funciones, no es nada más como de adorno, ¿no? Lo decíamos, tiene funciones en la que ayuda a comunicar, por ejemplo, de manera más eficiente los dos hemisferios. No es eso su exclusivo trabajo, pero una de sus funciones es esa. Entonces, la corteza asociativa, vamos a utilizar esta diapositiva se las voy a pasar. Ya está bastante bien hechas, son bastante claras y concretas. De todas maneras, si quieren ustedes hacer notas en su libreta, bienvenido, ¿no? Ok. Bueno, dice que la corteza asociativa es la parte más externa y visible de dicha corteza. Su papel principal es vincular entre sí información que proviene de diversas regiones del cerebro y es, por tanto, encargada de integrar información que llega desde los sentidos. ¿Se han preguntado ustedes cómo es posible que puedan estar dormidos, por ejemplo, y de repente perciben, esa es la palabra correcta, digamos, un aroma específico, por ejemplo, un aroma a gas? ¿Alguna vez les ha pasado, les han contado algo así de estar dormidos y cómo es posible que estando dormidos podamos percibir y el aroma fue lo que nos despertó? El aroma a gas, por ejemplo, ¿les ha tocado en alguna ocasión o han sabido de alguna persona? No, de De olores no. gas, no, Bueno, pero sí. de comida sí. Ok, vale. Bueno, yo se los quería poner así como más drástico, ¿no? Pero está muy bien ese ejemplo de las comidas. Sí, a veces estamos dormidos, ¿no? Aparentemente dormidos, nos llega un aroma y el aroma es el que nos despierta y dice, ay, me despertó el aroma y siento mucha hambre. Ok, bueno, parte de esas funciones es la corteza integrativa, que es la que se encarga de coordinar, digamos, como su nombre lo indica, integrar las funciones de diferentes áreas de nuestro cerebro, frontal, parietal, temporal, occipital, todas las que ya conocemos y ya manejamos. Bueno, cada una de esas tiene una función específica, ¿no? Cada una de esas tiene una función específica. Entonces, Sí. nuestro cerebro
está alerta. Aunque nosotros podamos estar tranquilos, dormidos, relajados, nuestro cerebro jamás deja de trabajar. De hecho, jamás dejamos de pensar en toda nuestra vida, desde que nacemos, por así decirlo. Bueno, aunque no hay tanta evidencia que el recién nacido piense como tal, ¿verdad? Pero desde que, vaya, desde la pequeña infancia hasta que morimos, nuestro cerebro jamás deja de pensar. Siempre estamos pensando. Es imposible dejar de pensar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro siempre está en alerta. Obviamente su cantidad de trabajo es menor cuando estamos dormidos, pero aún así está siempre activo. Bueno, esta corteza integrativa lo que hace que, aunque estemos dormidos y aparentemente inconscientes, detecta esos aromas y esos aromas los interpreta, son a través de la persona, los interpreta a través de nuestro cerebro, de nuestras funciones cerebrales, y lo que hace es generar una respuesta. En este caso, pues lo que hizo la persona es despertar, sentir hambre y poder buscar a lo mejor satisfacer esta necesidad, ¿no? Entonces, prácticamente es esa función. ¿Cómo funciona? La corteza asociativa integra los estímulos que recibimos y facilita la interpretación de lo que nos sucede. Lo hace conectándose con un sistema sensorial o con varios de manera simultánea. Por lo cual, la corteza asociativa es un tipo de traductor a medida que recibe información. La transforma en un lenguaje apto para ser codificado y comprendido a nivel cerebral y a nivel cognitivo. Algunos de ustedes, no sé, les ha pasado, yo estoy seguro que a todos, pero alguna vez les ha pasado que alguien les dice, por ejemplo, no sé, van y compran fruta y en lo que el señor le echa el limón, le exprime el limón, a ustedes se les hace así como agua a la boca, ¿no? Creo que se le dice. Bueno, eso es porque ya percibimos a través de la vista, por ejemplo, percibimos y nuestro cerebro empezó a interpretar, a hacer su chamba, ¿no? De interpretar lo que está sucediendo en el ambiente. Lo procesa y ¿cómo lo procesa? Como algo ácido. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la experiencia previa de que el limón es ácido. ¿Me explico? Entonces, por eso ya nuestro cuerpo se adelanta y decimos, ay, es que saliveo, sentí así como acidez, ¿no? En la boca, pero es porque tu cerebro ya está trabajando, lo interpretó y preparó una respuesta. Eso es parte de las funciones. Pero ojo, por ejemplo, eso es un ejemplo muy cotidiano, pero también, como siempre hemos dicho, gran parte de nuestra percepción está enfocada en la supervivencia. Cuando nosotros sentimos miedo, se segregan una serie de hormonas, ¿no? Una serie de neurotransmisores que hacen su función. Eso no lo podemos ver. La salivación con la fruta y el limón la podemos ver porque la manifestamos como tal. Pero lo que pues, sucede dentro de nuestro organismo, eso a lo mejor no lo vemos, pero quizás sí lo percibimos. Cuando alguien se molesta, alguien se enoja, de repente dice, es que siento ardor en el estómago. Bueno, sí, puede ser que su organismo segregó esa sustancia como parte de una respuesta de autoconservación. Es decir, acuérdense que el ser humano siempre busca autoconservarse, ¿no? Preservar la vida. Entonces, esos son manifestaciones que se dan a través de la percepción. Hasta aquí, cómo funciona la corteza integrativa o la corteza asociativa? ¿Tienen alguna duda? No, profe. ¿Todo bien? ¿Seguros? Sí. Ok. Dice que la corteza asociativa es de carácter plurisensorial. Es capaz de asociar distintas sensaciones entre sí y asociar estas a su vez en áreas motoras. Para ello cuenta con las siguientes áreas. ¿Cuáles son estas áreas? La primera es la corteza asociativa auditiva, la que tiene que ver con la integración de lo que escuchamos, ¿ok? Lo que escuchamos lo procesamos y lo interpretamos. Esa es parte de las funciones de la corteza asociativa. La segunda es la del lóbulo de la ínsula. Esto ahorita o más adelante lo vamos a ver y tiene que ver todo lo que es la parte de la ínsula, tiene que ver con la preparación de las respuestas, vaya. Nosotros necesitamos responder de la manera más práctica o más rápida. ¿Mande? Ah, ok. Pensé que me hacían alguna pregunta. Bueno, les decía, tiene que ver con con la capacidad de la respuesta. Es decir, hace una pequeña integración en función de lo que en este caso, si es la percepción por medio auditivo, lo interpreta o lo hace que funcione de manera más rápida para poder dar una respuesta. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda con respecto a esta primera parte? Que la vamos a ver más adelante a mayor profundidad, ¿eh?
¿Vamos bien? No sé si pusieron mensaje en el grupo, creo que, no sé si alguien no pueda entrar. Bueno, ¿todo bien? Sí. Ok. Ok, creo que sí. Bueno, ok. ¿Cuáles son otras áreas? La siguiente que es la área vestibular. El área vestibular también hace una conexión entre la auditiva y la visual, ¿no? Entre la visual y la auditiva. ¿Cuál es la función específica de esta área asociativa? Es como quien dice el tono corporal. Más específico es el equilibrio. Por ejemplo, cuando hay alguna enfermedad, alguna infección en el oído, muchas veces hay un dolor y se pierde el equilibrio. No sé si les ha pasado o han visto personas, ¿no? Que con una infección en el oído, ¿por qué? Porque está conectada con esa área, que es el área asociativa vestibular, que nos ayuda a conservar el equilibrio. Bueno, hay una investigación que hicieron, si mal no recuerdo, en Iztacala, en la Facultad de Psicología de la UNAM, que tiene que ver con esta área, porque existía la duda que si esta área era meramente, esta área tenía alguna relevancia con el aprendizaje o no. Y bueno, lo que hicieron fue que pararon a unas personas, digamos, y le daban vaya, como una especie de charola o que cargaran algo con sus manos. Las paredes las movían y producían o inducían un equilibrio. ¿Por qué? Porque era un engaño perceptual. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el engaño perceptual? Muchos lo hemos vivido, quizás no lo interpretamos de esa manera, pero lo hemos vivido. Cuando estamos en el autobús está parado y de repente el que se mueve es el otro camión. Y nosotros pensamos, o sea, más que pensar, percibimos que nuestro camión es el que se mueve. ¿Cierto o no? ¿Les ha pasado algo así? Sí. O incluso estamos en nuestro carro y se mueve el otro y sentimos como que el de nosotros fue el que se movió, hasta le ponemos el freno de mano, ¿no? Bueno, ok, eso es porque percibimos, o sea, a través de la vista, percibimos movimiento y ese movimiento, el cerebro lo interpreta como que es un movimiento que se da en nosotros, aunque no sea real, o sea, es un engaño, por eso se llama engaño perceptual y perdemos el equilibrio. En esa investigación de la Facultad de Psicología, específicamente de Escuela de Iztacala, lo que hacían era investigar eso, porque hacían ese engaño perceptual y hacían que las personas desde tiraran las cosas hasta que se movieran, ¿no? Hasta se caían o perdían el equilibrio, porque estaban afectando el área vestibular. Bueno, ¿estaba relacionado con el aprendizaje? Sí o no. Lo que concluyeron ellos es de que lo practicaban o lo hacían muchas veces y cada vez iban perdiendo menos equilibrio. O sea, sí seguía sucediendo, pero al cabo de un cierto tiempo perdían menos equilibrio. La conclusión es que el aprendizaje sí permitió que el cerebro respondiera de mejor manera en la conservación del equilibrio de nuestro cuerpo, o sea, del tono corporal, del tono muscular. Entonces, sí se relacionaba con el aprendizaje, pero sin embargo, pues esa es la función. Volvemos a lo mismo, es una función de supervivencia. El equilibrio es parte de la supervivencia del ser humano. Sentimos que nos vamos a caer, nos tropezamos e inmediatamente hacemos todos los movimientos musculares necesarios para no caernos, ¿correcto? Entonces, eso es parte de la función que hace el área vestibular. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. ¿Todo bien? Sí. ¿Juan, todo bien? ¿En qué van? Me pude unir ahorita. Ok, vamos, de hecho no hemos avanzado mucho, no se preocupen. Ah, ok. Ok. Entonces, ¿todo bien hasta aquí? Sí, profe. Ya está. Juan, ¿todo bien? Sí. Es de las diapositivas, ¿verdad? ¿O es otro Ajá, tema? correcto. Todo bien, profe. Ok, perfecto. Si hay duda, me interrumpe, no pasa nada, ¿ok? Bueno, decíamos que otra de las áreas de la corteza asociativa es la visual asociativa. Tiene que ver específicamente con la visión. La siguiente es el área del lenguaje, que está asociada también, pues, como su nombre lo indica, con el lenguaje. La siguiente es la paretotemporal occipital
que va de la mano con la primera, o con la anterior, perdón, que es la asociativa, que es la de la vista. La asociativa prefrontal, que tiene que ver con la interpretación del lenguaje, y la asociativa límbica, que va enfocada en la integración, ¿no? En la integración de todas estas áreas. Bueno, vamos a ir adentrándonos un poquito en esto. La corteza asociativa auditiva es la que se encarga de la percepción y reconocimiento de los sonidos, ¿no? Muchas veces estamos, les decía, dormidos aparentemente, y escuchamos que alguien abre una bolsa y nos despierta, ¿no? Asociamos que está comiendo algo y nos despierta hasta incluso el hambre. Esa es parte de la función de la asociativa auditiva, que ya lo explicábamos hace ratito. Ok. Esta que hace funciones, que les decía hace ratito, integrativas, es la del lóbulo de la ínsula. Se encarga de integrar la información relacionada con el sentido del gusto. Aquí en la imagen, si se fijan, están plasmadas en colores todas las áreas, ¿no? Desde la frontal, parietal, temporal y occipital, donde el centro de atención es el gusto. Dice, se ha otorgado funciones sensitivas relacionadas con el olfato y se encarga de varias funciones automáticas en otros cometidos. Sin embargo, la función primordial de la ínsula o de la región insular es el gusto, ¿ok? Si se fijan en esta imagen, de todas maneras, si por alguna razón no alcanzan a ver porque estén pequeñitas las imágenes, conforme veamos el video, ya ustedes pueden checar las características, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de lenguas en donde, por ejemplo, la punta de la lengua es la que se encarga del reconocimiento perceptivo del dulce. Las orillas hasta esta región es para percibir lo salado, las orillas es el ácido agrio, hasta el fondo es el amargo, y en toda la lengua dice umami. Bueno, eso sí, déjenme checar porque no ubico el significado de esto, la verdad no lo había escuchado, pero bueno, ustedes cuando, por ejemplo, si mal no recuerdo, este es el picante, pero bueno, ahorita se los confirmo. Cuando ustedes comen algo, si se fijan, hay áreas de tu lengua que su función es para un sabor, digamos, ¿no? Para percibir un sabor específico. Si ustedes ponen, digamos, el dulce hasta el fondo de la lengua, no lo van a percibir. O va a tardar mucho en realizarse esa percepción, porque esa área de la lengua no está destinada para eso. ¿Me explico? Si ustedes ponen sal al fondo y se lo pasan, quizás no van a sentir que esté salado. ¿Por qué? Porque el área específica de la lengua que descifra esa información no está teniendo contacto con esa área. Entonces, si se fijan, cada área de la lengua tiene una función específica. ¿Me explico? Y esa función, esa área específica, es la que se encarga de mandar la información directamente al cerebro para que sea procesada por este mismo y mande la información de la respuesta que sea necesario. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. No. ¿Seguros? Sí. Ok. Área asociativa vestibular. Nos permite apreciar las posiciones corporales y los movimientos de la cabeza en el espacio. Asimismo, se relaciona con la función sensitivo-motora del equilibrio, lo que platicábamos hace ratito, ¿no? ¿Les ha pasado que van caminando, se tropiezan y su cuerpo, no sé, estiran la mano, hasta después sienten un dolor, ¿no? Porque fue tanta la necesidad en la que su cerebro mandó la respuesta para que se actuara de manera inmediata que hasta muchos músculos sufrieron algún tipo de daño, se estiraron o algo así, por tal de conservar el equilibrio. Entonces, el área vestibular es la que se encarga específicamente de esto. ¿Ok? Zona visual asociativa, como les decía, tiene que ver con la visión. Nos permite reconocer lo que se está viendo, ¿no? Y para eso, pues el ojo tiene unas áreas específicas que son las encargadas de poder interpretar o captar, mejor dicho, el estímulo para después pasarlo al cerebro y el cerebro lo pueda interpretar. Y por ende, a través de las diferentes funciones del sistema nervioso, qué sé yo, se pueda dar respuesta.
área asociativa del lenguaje, pues como su nombre lo indica, se encarga de eso, ¿no? Específicamente del lenguaje. Aquí hay dos áreas que son importantísimas y durante gran parte de su carrera van a escuchar hablar cuando ustedes trabajen con trastornos del lenguaje, cuando trabajen con trastornos perceptivos incluso, siempre van a encontrar dos áreas. La primera que es la de Broca, perdón, y la de Wernicke. Esto en honor a los investigadores que dieron respuesta a esas interrogantes, ¿no? Un señor llamado de apellido Broca y un señor de apellido Wernicke. Por eso se le conoce como área de Broca y área de Wernicke. La de Wernicke se encarga de relacionar los sentidos con los conceptos, favorece la comprensión del lenguaje. Y la de Broca es fundamental para la generación motriz del lenguaje. Es decir, que si por ahí hubiera un daño por X razón, cualquier cosa que genere un daño en el área de Broca, se va a ver afectada la pronunciación del lenguaje. ¿Ok? Y si está dañada el área de Wernicke, es porque a lo mejor no va a haber una relación entre los conceptos y lo que es el lenguaje. Ejemplo, hay personas que por alguna razón, supongamos, anoxia. Anoxia es la falta de oxigenación en el cerebro que se da al momento del nacimiento. Es decir, dijera mi abuelita, al nacer el niño perdió el oxígeno, se estaba ahogando, le faltaba aire, y como pudieron los médicos lo sacaron, y resulta que hay consecuencias. ¿Por qué? Porque como no recibía oxígeno el cerebro del neonato, pues muchas áreas tienden a morir, ¿sí? Así como una plantita que no recibe aire, se muere, ¿están de acuerdo? Una plantita que no recibe agua, se marchita. El cerebro hace prácticamente lo mismo o reacciona de manera muy similar. Si no hay oxigenación, lo que va a pasar es como una especie de marchitarse, o sea, va perdiendo funciones porque mueren las capacidades de respuesta a través de las neuronas. Por lo tanto, esas personas que tuvieron alguna anoxia, o sea, falta de oxigenación del cerebro antes de nacer, o durante el nacimiento, perdón, de repente hablan con su lenguaje arrastrado. O sea, a veces no se le entiende así como, ¿qué? ¿No? Es porque no pueden o no cuentan con las capacidades motrices para pronunciar las palabras. Pero hablamos de todas las palabras, no una sola palabra. A veces los niños en el proceso de desarrollo arrastran, por ejemplo, la R, ¿no? Y dicen un cacro, o sea, un cacro. Pero ¿eso qué es? Porque está apenas madurando el área de Broca. ¿Me explico? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Seguros? Sí. Ok, bueno, Sí. entonces les decía, en los niños es normal porque está madurando esta área, pero en una persona que ya tiene a lo mejor 10, 12, 15, 20 años y hubo una lesión o hay una lesión en el área de Broca, difícilmente recuperará la capacidad de pronunciación del lenguaje. ¿Por qué? Porque esta área no le permite el control motor para el lenguaje, ¿ok? Cuando estaba en la Maestro, universidad... Mándeme. maestro, por ejemplo, ¿no? Si te comes algo que tenga gusanos y los gusanos te llegan al cerebro y se comen Ajá. esa parte del cerebro, entonces no puedes hablar. Puede ser, ajá. De hecho, hay una enfermedad, no estoy muy seguro, creo, no le hagan mucho caso, investiguenlo. Creo que es cisticircosis o algo así, o cercosis o circosis, algo así es el nombre, que creo que es por un gusano que se encuentra en la carne, específicamente en la carne de puerco. Ahí empiezan a comerse, literalmente se empiezan a comer el cerebro y el individuo empieza a perder funciones. No estoy muy seguro, pero investiguenlo, pero sí hay un gusano que afecta el cerebro porque literalmente se lo come. No sé si alguien se sepa el nombre específico de eso. ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien se lo sabe? Pues sí me suena lo que dice, profe, pero la verdad no, el nombre no. Bueno, ok, creo que así es, pero igual lo checamos, ¿no? Si alguien se lo sabe, pues ahí ayúdenos, apóyenos. Pero bueno, sí puede ser posible que si ese gusano se empieza a comer, digamos, el área de Broca, va a afectar el lenguaje, sí, efectivamente. Así como también, por ejemplo, la anterior en el área del equilibrio puede afectar el equilibrio. Sí, efectivamente sí puede pasar. Profe, Mándeme. la enfermedad se llama cisticercosis. ¿Cómo se llama? Cisticercosis.
Ok, correcto. Sí, por ahí va, ¿no? Por ahí va el nombre. Es común. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, les decía que yo tuve un compañero en la universidad que es muy listo porque pues, todavía sigue vivo, ¿no? Él ya era prácticamente una persona como de 10 años más grande que todos nosotros en el grupo, pero él tuvo exactamente eso, una anoxia al momento de nacer. Le faltó oxigenación en el cerebro y sus consecuencias fueron en el área motriz. O sea que él tenía problemas, sí caminaba, pero tenía problemas para caminar. Lo hacía con un pie arrastrado, digamos, y no tenía mucha movilidad en sus manos. Lo que era específicamente lo que le afectaba, su motricidad fina. Sí tenía motricidad grosa, pero no tenía motricidad fina. Eso quiere ¿Qué decir, diferencia hay con eso, maestro? O sea, la fina es para hacer algo así delicadito. La correcto. otra es para hacer algo Sí, exactamente. duro. La motricidad grosa es, por ejemplo, ¿qué te gusta? Caminar, ¿no? ¿Qué te gusta? Motricidad Para grosa correr. es correr, es a lo mejor agarrar, por ejemplo, un vaso. Agarras el vaso, no hay ningún problema. Pero la motricidad fina, ya hablamos de cuestiones que ocupan una percepción ojo-mano de manera más fina, más delicada. Por ejemplo, insertar el hilo Más en la duro. aguja, necesitas de motricidad fina. Un niño a lo mejor de, ¿qué te gusta? De 5 años, agarra el vaso, porque cuenta con motricidad grosa o gruesa, pero dale la aguja y el hilo y difícilmente va a poder insertar la aguja el hilo en la aguja, ¿no? Porque todavía no ha desarrollado la motricidad fina. Un adulto mayor, personas a lo mejor más allá de los 70 y tantos años, dale lo mismo aguja e hilo y seguramente batallarán. Súmale que tienen problemas visuales, ¿no? Pero normalmente también tiene que ver con la cuestión de la motricidad fina. Mándeme. Ah, ok, pensé que me hablaban. Bueno, este compañero que les decía sí presentaba motricidad grosa, pero no motricidad fina. Entonces, digamos que para anotar, para tomar apuntes en su libreta, pues hacía una A que parecía un triángulo. Entonces, la letra A parecía un triángulo y del tamaño, digamos, de 3 renglones. Entonces, literalmente, de aquí a cuando el maestro decía, por ejemplo, la neuropsicología es la ciencia que se encarga de estudiar la bla, 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 él apenas iba en las 2 primeras letras cuando el maestro ya había, o cuando todos los demás ya habían terminado, entonces siempre se atrasaba. Bueno, este chavo o esta persona que les platico tuvo eso, anoxia al momento de nacer, no afectó su capacidad cognitiva, o sea, por ejemplo, la inteligencia. Él perfectamente comprendía, analizaba, opinaba, etcétera. No se vio afectado su coeficiente intelectual. Lo que sí se vio afectado fue su capacidad motriz. La capacidad motriz es caminar, pero también es parte del lenguaje. ¿Por qué? Porque el área de Broca de él era donde se encontraba una anomalía, no así en el área de Wernicke, porque él sí podía entender perfectamente y relacionar sonidos o conceptos. Si yo le decía, ven aquí, o hey, fulano, hey, fulano, él volteaba, asociaba el sonido con la palabra y ya sabía que era porque yo le estaba hablando. De hecho, le teníamos un apodo y él entendía por el apodo. Quiere decir que su área de Wernicke estaba muy bien, pero el de Broca no estaba bien porque no lograba hablar con claridad. ¿Por qué? Porque motrizmente no podía hacer la pronunciación de las palabras. ¿Sí me explico? Sí, sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Yes. Vamos bien entonces. Zona asociativa, parietotemporal, occipital. Se encarga de enlazar la forma visual, la propioceptiva y la táctil. De este modo integra los conceptos forma, tamaño y textura. Además, se relaciona con la percepción de la imagen corporal y con la conciencia del esquema corporal. Fíjense bien, muchachos. Si yo les pregunto en este momento, ¿qué es más grande? No sé, ¿qué es más grande? No sé si alcanzan a ver. No sé si alcanzan a ver por la pantalla. Tengo en la mano un vaso azul, ¿correcto? ¿Sí lo alcanzan a percibir? A ver. Sí. ¿Sí? ¿Ya Ok. tiene? Y en la otra mano tengo una cajita de esas de pastillas Tic Tac. ¿Ok? Verde. Bueno, yo les pregunto, ¿cuál es más grande?
¿Este o este? ¿El vaso o la cajita de pastillas Tic Tac? El vaso, el vaso. Es el vaso. Sí, ¿verdad? Ok, exactamente. Es hasta lógico, ¿no? Como que pues, obvio que el vaso. Exacto. ¿Por qué? Porque su zona asociativa parieto-temporal occipital, o sea, parieto, temporal y occipital, hacen esa coordinación, ¿sí? Hacen esa coordinación en la que pueden diferenciar tamaños y las interpretaron incluso hasta texturas, ¿ok? Todos de niños, creo que podemos... ¿Mande? Maestro, Mándeme. ¿la zona que percibe el tiempo y el espacio es la misma o son diferentes? Una percibe el espacio y la otra percibe el tiempo. Esta se encarga más que nada del espacio, tamaño, forma, no tanto del tiempo. O sea, esta unión de estas tres áreas se enfoca más que nada en el espacio, vaya. En el espacio, ¿por qué? Miren, todos tuvimos en la niñez, creo yo, ese como cubito, no sé cómo le llaman, que metes adentro las piezas, una estrella, un rombo, un triángulo, no sé si se acuerdan, que son unas figuras, buscas la forma y lo metes. Sí, como una caja, ¿no? Ajá, como una especie de caja, un cubo, algo así, es como octagonal, no sé de qué forma tiene. Y que adentro le metes figuras, ¿no? Lo jalas y ya se abren y se salen las figuras y todo el niño se entretiene con eso. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Yo creo que todos tuvimos un juguetito de esos, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero nuestros papás afortunadamente nos compraron de esos, ¿no? ¿Por qué afortunadamente? Porque eso nos permite madurar esta triada. Esta triada son este triángulo, en pocas palabras, de tres elementos. Cuando nosotros, de bebés o de niños, hacíamos la lucha por meterlos, era una forma de ensayo-error. Ensayo-error es una práctica que nos permitía que nuestro cerebro, específicamente esta área, madurara. Cuando logramos insertar, como quien dice, por ensayo y error, o sea, por chiripá o por eureka, como lo vimos la otra vez, por eureka, cuando nos dimos cuenta que la estrellita cabía en esa área, porque tenía cierto número de picos, aprendimos, ¿me explico? Y después nos dimos cuenta que el círculo, porque no tenía picos, lo pudimos meter en esa área y así sucesivamente. Bueno, eso nos permitió que maduráramos la percepción de la forma, porque cada una de las piezas tiene una forma, del tamaño y también de la textura. Porque si se fijan, algunas tenían un número, incluso todas tienen un número y una textura, porque eso nos permitía como niños analizar la forma, diferenciar lo que es una estrella de un círculo, un rombo, un óvalo y cosas así, pero también cada número tenía una textura diferente. Entonces eso nos permitía madurar nuestro cerebro. Por eso es que les digo, afortunadamente nuestros papás nos compraron ese tipo de juguetes. ¿Ok? Muy bien, sí. Ahora con la modernidad, muchos papás tienen a sus niños de 6 meses a un año, ya con una tablet, ¿no? Que porque quieren que aprendan inglés y cosas así. Es lo peor que pueden hacer. Pero bueno, pues ya cada papá sabrá cómo se friega a su propio hijo, ¿no? Qué chulada. Exactamente. Sí, mi prima, profe, está toda tonta. ¿Cómo? Este güey. Está toda tonta. ¿Quién está tonta? La tiene la tablet ahí todo el día para que no esté enfadando y se la pasa llorando. Sí, no, es lo peor. Darle a esa edad una tablet es, aparte que le vas a lastimar la vista. Recuerden que la vista madura ¿hasta qué año? No, los 12. No, más. 15. Más. 21. 21 años, acuérdense. Hasta los 21 años termina de madurar nuestro órgano sensorial llamado el ojo, la vista. Hombre, Maestro, una pregunta, ¿no importa el color o sí? ¿Importa el color del ojo o no? No importa. Pero recuerden que los ojos de color es porque hay una anomalía, ¿no? Porque son más propensos para quedarse ciegos. O sea, tú tienes ojos de color, entonces es porque es debido a una anomalía, creo que es anomalía cromática. Entonces, eso lo más seguro es que ya uses lentes o dentro de poco vas a usar lentes. Que se burlan del compañero. No nos burlamos. Bueno, eso no.
Qué burlones, ¿eh? Bueno, Nadie continuamos. más, espérense, una pregunta, entonces quiere decir que el color de ojos café es el indicado, pues, para Ajá. aguantar el sol y todo. El, Y los ojos verdes y el los ojo, azules son el ojo, indeficientes. prácticamente el ojo sano. O sea, esto es como estadísticamente, ¿no? No quiere decir que todo el que tenga ojos cafés es sano, no, porque también hay personas con con ojos color café que tienen miopía, astigmatismo y cosas así, o sea, no. Pero eso es como vaya parte de la naturaleza. El que tiene ojos de color es porque hay una anomalía cromática y está más propenso a necesitar apoyos como los lentes, en pocas palabras. Ah, ok. ¿Ok? Entendí. Pues sí. ¿Por qué se burla, compañera? No nos burlamos. Es racista, maestro. Discrimina a los Lo ojos que de color. pasa es que estamos ciegos. Discrimina a los güeros y rubios, ¿ah? Y a los aquí a aliens. los ciegos también. Ya lo ciego. Lo bueno que yo no uso lentes, así es que yo no me pongo la Por camiseta. eso. Ok, bueno, la asociativa prefrontal se ubica delante de la corteza motora y se relaciona con el control de la conducta de las funciones ejecutivas, como por ejemplo la toma de decisiones y la planificación. Si se fijan, está relacionada con otras áreas, pero su fuerte de esta área de la prefrontal es el control de la conducta y las funciones ejecutivas, es decir, toma de decisiones y planificaciones. Un niño con hiperactividad, esta área, la prefrontal, se encuentra inmadura. No es que esté dañada, vaya, no lo manejemos de esa manera, pero un niño con TDAH, trastorno de déficit de atención, con o sin hiperactividad, esta área se encuentra inmadura. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones de estos niños se ve afectado. Recuerden que un niño con hiperactividad son impulsivos, ¿cierto o no? Así es. Son impulsivos y por lo tanto no toman, y si toman decisiones, toman las peores decisiones. Llegan a la fila de las tortillas y se meten. O sea, tomó la peor decisión, ¿no? Lo corren y se ofende porque lo sacaron de la fila, pero nunca se percató que pues hay reglas, ¿no? Y las tienen que seguir. Entonces, para él es ¿para qué seguir esas reglas? Juega y le quita los juguetes a los niños, los rompe, etcétera, porque es una conducta hiperactiva, o mejor dicho, una conducta impulsiva. Entonces, por eso esta área se ve seriamente afectada en el sentido de que es un área inmadura. ¿Vale? Ok, maestro. Muy bien. Bueno, Me parecen unos anuncios ahí. Pues. de hecho, estos virus, o sea, no es maligno, ¿Sí? no es maligno, pero es un virus que las compañías cuando descargas algo, pues aprovechan para dejarla para que te aparezca publicidad. Se llaman, creo, si mal no recuerdo, se llaman spam, creo. Entonces, pues bueno, la tienes que cerrar 3 veces y al ratito vuelven a aparecer, la cierras 3 veces y otra vez aparecen. Es parte de... Bueno, área asociativa límbica, junto con la que vimos anteriormente, la parieto temporal occipital, y la prefrontal compone, las 3 grandes áreas de asociación. Esta se encarga de integrar información proveniente del sistema límbico, es decir, nos ayuda a captar y comprender emociones y a vincular los recuerdos. Todo nos pasa, ¿no? Todo nos pasa que alguien está triste y nosotros sentimos, como quien dice, vivimos esa experiencia. Eso es parte de la empatía. Entonces, la empatía, a pesar de ser una especie de capacidad aprendida por parte del ser humano, tiene una base y su base se encuentra en el sistema límbico. ¿Ok? O sea que todos los psicólogos clínicos tienen que desarrollar y trabajar mucho en esta área, ¿no? En el sistema límbico. O en el área límbica. Oh my God. Ok. Bueno. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. ¿No? Oiga, maestro, Mándame. las áreas así o sea, del cerebro, o sea, ¿cómo saben todo eso? O sea, te pican esa parte y así reaccionas o cómo. No, porque, bueno, quizás hace, no sé, 150 o 200 años, sí, se estudiaba el cerebro abriendo literalmente a la persona, ¿no?
muchos de esas personas que las eran los que le llamaban loquitos, los que andaban en la calle, los indigentes, eran los que servían para los experimentos. Pero después, conforme a la modernidad, se fue estudiando a través ya de aparatos como tomografías, tomografías axiales computarizadas, resonancias magnéticas, cosas así. Entonces, por ejemplo, cuando estudian y quieren saber, por ejemplo, el área, no sé, el área emocional, le piden a la persona que piense en, no sé, en su hijo y le dicen, ¿qué tanto quieres? Y lo más seguro es que el área específica del cerebro se activa en mayor medida. O sea, siempre está activo, pero se activa en mayor medida. Entonces se ilumina esa área, digamos. Por eso se ha logrado estudiar ya específicamente cada parte del cerebro y la función del cerebro. Y la función de esa parte vaya en la conducta. ¿Me explico? Muy bien. Sí. Ok, perfecto. Bueno, hasta comercial tenemos, ¿eh? Bueno, algunas lesiones son como, algunas lesiones se presentan en el cerebro y obviamente tienen repercusión en la conducta humana, ¿no? Una de ellas son las agnosias, que es, por ejemplo, dificultades en el reconocimiento de estímulos. Es decir, cuando vemos algo pero no sabemos qué es, o tocamos algo pero no podemos determinar de qué se trata. Esto es muy normal en los ancianos. Los ancianos de repente ya pierden, lo decíamos de hecho la clase pasada, ¿se acuerdan? Que el tenedor ya no saben qué es, pero a lo mejor saben para qué se usa, ¿no? Pero no tienen el marco referencial de eso. Entonces, no es necesariamente una agnosia, pero sí es una manifestación. Hay niños que presentan agnosias y la característica es que ven algo, pero no saben qué es. Y tú le dices, esto es un lápiz. Y él, sí, lápiz. Y pasan, ¿qué les gusta? 15 segundos y le vuelves a preguntar, señálame el lápiz y no saben cuál es el lápiz. O lo hacen al azar. Eso es una manifestación de agnosia, que es una lesión a nivel cerebral. Otras son las apraxias, que tienen que ver con cuestiones motoras. Tiende a generar descoordinación y la apraxia de manera que seguimos de acciones requieren movimientos secuenciados. Bueno, en pocas palabras, las apraxias es como la falta de control en nuestros movimientos. Tiene que ver con la motricidad. Como les decía, ustedes perfectamente agarran el vaso, ¿no? Incluso hasta con 2 dedos pueden tomar el vaso y no pasa nada. Pero una persona con apraxia tiene esos movimientos descontrolados, no los controla. ¿Me explico? Ok. ¿Ok? Otra es la afasia, que son lesiones en áreas de asociación multimodal. Los daños pueden afectar una gran cantidad de funciones y procesos mentales complejos. Si se dañan las áreas del lenguaje, se van a producir afasias, especialmente aquellas en las que existen problemas de comprensión. Afasia es una lesión que tiene que ver tiene que ver específicamente con capacidades cognitivas, específicamente, por ejemplo, en el lenguaje. Es decir, no adquiere el lenguaje o no lo adquiere de la manera idónea o indicada. Entonces, no hay coordinación en el lenguaje. Como les decía hace rato, tú le dices, ¿qué es esto? Y es un lápiz. O, ¿qué es esto? En lugar de decir un celular, él dice, es leche. Claro. O sea, y pues nada que ver, ¿no? No hay coherencia ni nada de eso. También las lesiones en el cerebro, acuérdense que específicamente estamos viendo todo lo que concierne al cerebro. Todas las lesiones pueden afectar zonas que tienen que ver con las emociones, ¿no? Con cuestiones cognitivo-emocionales o cognitivo-comportamentales, que pueden llevar a cabo que desemboque en la desinhibición, incluso en la agresividad. ¿Se acuerdan que en alguna clase, no recuerdo cuál, vimos o lo platicamos lo de la hiena de Querétaro? ¿Se acuerdan? Sí. La persona la señora que asesinó a sus hijos. Ok. Bueno, ella vive una enfermedad, ¿ok? Un tipo de esquizofrenia, pero la esquizofrenia tiene una base neurobiológica. Por lo tanto, una de estas áreas, específicamente la de las emociones, se ve afectada. Aquellos sociópatas o aquellos psicópatas que no tienen consideración, que no sienten empatía, que no viven sus emociones sobre las demás personas, es porque estas áreas están afectadas. Por lo tanto, imagínense, si no sienten ternura, no sienten tristeza, no sienten temor, pues
nada los detiene. Por eso es que ellos delinquen de esa manera, por eso es que ellos atentan contra la vida de otras personas. ¿Ok? Entonces también lesiones a nivel cerebral pueden afectar a nuestra conducta. Y bueno, ¿dudas hasta aquí, muchachos? Bueno, Mm, todo bien. No. ¿No? Ok. Estas diapositivas de todas maneras se las voy a subir. Si alguien me hace el favor, por si se me olvida o algo, recuérdenme, pero yo estoy comprometido a subirles, aparte del video, de subirles las diapositivas. Estas diapositivas son hechas del área clínica, pero la verdad se me hicieron súper concretas, súper claras. Entonces dije, creo que estas son muy buena opción para poderlas compartir. Entonces, por lo tanto, se las pasaré, ¿no? Estas diapositivas, vaya, ¿ok? No son de mi autoría, son de otras personas, pero sí son bastante claras e incluso se me hizo bastante bien. Por eso se las comparto. Por eso también hagan buen uso de estas diapositivas, ¿no? Aprendan y a sus compañeros compártansela y todo esto. Entonces, ¿dudas hasta aquí, muchachos? Pues todo muy bien, profe. Eso ¿Todo de la bien? es muy buena idea. Maestro, una pregunta Mándeme. que tengo, yo tengo una pregunta. A ver, dígame. A ver, maestro, la parte donde, en la parte emocional de lo que no sienten los psicópatas, pero si los psicópatas así nacen, entonces no quiere decir que no tienen más bien esa parte o carecen de ella. No tanto como que no la tengan, sino más bien es que hay algún daño, alguna lesión, o no maduró, o hay algún daño, alguna lesión, no se formó de manera adecuada. Eso es lo que suele pasar. Y sí, cuando ese tipo de situaciones son desde el nacimiento, o sea, congénito, tú vas a ver que el niño mata gatos. Y mientras yo, por ejemplo, si se me atraviesa en la carretera un animal, o sea, yo freno, ¿no? Y así como que, ay, pobre perro, pobre gato, qué sé yo. A veces hasta en la calle hay pichones y tú vas en tu carro y yo hasta le freno porque digo, pues no vayan, sé que van a volar, pero no vaya a ser que un pichón medio tonto no vuele, ¿no? Pero eso es empatía, eso es decir, pobre animalitos. Un niño, aunque sea niño, si tiene una dificultad en alguna área emocional, lo más seguro es que va a aplastar los gatos, los va a lastimar, vaya, va a atentar contra la integridad de esos. De hecho, el trastorno disociativo, que se empieza más o menos en la adolescencia, tiene un antecedente, que es el trastorno negativista desafiante. Una de las características, uno de los criterios de diagnóstico, es que ellos atentan contra los animales. O sea, los matan, los golpean, los amarran, los queman, los golpean, o sea, les hacen daños sin sentir remordimiento. Un psicópata cercena, corta, desmiembra a una persona sin sentir remordimiento, ¿me explico? Entonces todo tiene un inicio. Ok. ¿Y eso ¿Sí? no les contraía, maestro, en la parte corteza o más en el fondo del cerebro? No, esa normalmente se encuentra en la parte del sistema, no el sistema, en la parte del área, se me fue el nombre, que hace unión, lo que es el hipocampo, una que es de las emociones y la subsistencia, se me fue el nombre, la glándula. Bueno, ahorita me voy a acordar de esa área, pero sí es, o sea, no es una sola área, vaya, es un conjunto de 2 o 3 áreas que conforman una específicamente de las emociones. Ahorita me voy a acordar y si ya no estamos en conexión, se los mando por mensaje. ¿Ok? No es el hipotálamo. Sí, es que es el hipotálamo, hipocampo y hay otra, la tercera que es la que me falta. Amígdala. La amígdala, correcto, tienes un punto extra. Amígdala, hipotálamo, y el hipocampo hacen esas funciones. O bueno, se les relaciona con las emociones también, digamos. ¿Ok? Ok. Bueno, muchachos, ¿hay alguna duda hasta aquí? No. ¿Le veo el cabello azul? ¿Se lo pintó o qué? Ay, profe. Se cree Billy Ellis. Ok, Es lindo. bueno, entonces, No me creo nada. si no hay alguna duda, pues hasta aquí terminamos para que ya se preparen para la siguiente clase, ¿no? Creo que fue muy rápida, pero muy constructiva, ¿no? Muy rica la clase. Sabrosón. Profe, tengo una duda. Mándame. Las diapositivas las hacemos en PowerPoint y se las subimos
en formato PDF, Ajá. entonces no quiere animaciones ni nada de eso, ¿verdad? Solamente la pura información. No, pónganle imágenes, pero GIF y esas cosas no tiene caso porque al convertirlas en PDF, pues se van a hacer una simple imagen. Entonces solamente Sí, pongan claro. imagen. Vaya. Pura imagen e información, entonces. Ajá. Sí. Ok. Que algo, de hecho, como esto que les presenté ahorita, esta diapositiva es prácticamente lo que ustedes van a hacer. Ok, está ¿Ok? bien. Bueno, entonces no hay dudas, muchachos. Ok. ¿Todo bien? Pues, Todo el tiempo. Bueno, de todas maneras saben que si hay alguna duda, entonces, está en el grupo, me mandan un mensaje, un audio, qué sé yo, ¿vale? sí, Profe, profe. Mándame. va a dejar tarea para esta semana. Tarea para la próxima semana, sí hay. Pero se va a subir yo creo que hasta el lunes, Ah, ok. ¿sale? Perfecto. Pero es muy pequeña, la verdad es casi nada. Es como responder así, creo que 4 preguntas. Profe, ¿Ok? Mándame. o sea que lo de ahora se va a hacer con lo de las diapositivas, perdón. ¿Correcto? Ah, ok. Está Bueno, bien. la información que le vamos a meter a las diapositivas la vamos a sacar del link que usted nos mandó a la plataforma, ¿no? Ajá, es correcto. Sí. Ok. Y estas Ok. diapositivas que les presenté fueron de ese link. Ah, Ah, ok. perfecto. ¿Ok? Ya. Bueno, pues. Entonces, profe, mándame. hoy es el último día para subir la tarea. Mañana. ¿Mañana? Mañana, Ok. 11:50 de la noche. Ah, Domingo, ok. 11:50. Perfecto. ¿Ok? Ah, ok. Sí, está bien, profesor. Ya está. Bueno. Bueno, Espera, maestro, pues. gracias. Hasta ¿Y luego. ese niño que anda vendiendo tamales o no sé qué? Ay, es mi hermano. Ah, te juro que Maestro, antes de escuché que se vaya, tamales o algo así. antes de que se No, vaya, está maestro, gritando como loco. Ah, ok. Bueno, Bueno, pues, hasta luego. maestro, nos antes de que vemos. se vaya, Mándeme. me saluda Ay. María José. Te saludo, Mari José. Conste, ¿eh? Ya está, maestro, pues. Me la saluda, Ya. ¿no? Sale. Hecho. Cuídese. Nos vemos. Bye.